estoy viviendo por un periodo en España, por eso estoy con calor y bronceada. Eh, pero sigo sosteniendo las actividades del Centro de Musicoterapia Sairén en Córdoba y además participo de la Asociación Cordobesa de Musicoterapeutas, que acaba de lanzar hace 2 horas la información sobre el próximo congreso que estamos organizando, asociación de la cual Carla participó en sus inicios. Y me dedico a la vibroacústica, evidentemente me gustan los cuencos y estoy disponible para todas las preguntas que me quieran hacer. Adriana tenía una pregunta inicial que creo que es un poco hilo conductor de todo lo que vendrá. Hola Lucía, un gusto, soy Adriana. Un gusto. La pregunta mía era saber cómo habías hecho, si habías hecho o no alguna capacitación en vibroacústica, porque lo que yo he estado investigando me interesa mucho y estoy investigando que hay una formación en Buenos Aires, eh, pero no sé si eso es, digamos, algo obligatorio hacer o uno se puede perfeccionar por uno mismo, consultando a otros profesionales que lo hagan. O sea, esa es mi pregunta. Bueno, depende de qué, de para qué lado de la vibroacústica quieras perfilar, va a ser la formación que se te pueda recomendar. Yo hice la de Buenos Aires, que está súper concentrada en el trabajo con cuencos, o por lo menos estaba mucho más concentrada en el trabajo con cuencos cuando yo la hice. Después hice también el primer nivel, todavía no he podido completar los otros niveles por pandemia y demás, de la formación en vibroacústica que ofrece el grupo Vibrac, que es eh, finlandés, digamos. Entonces, hay que aprovechar las ofertas que tienen de manera virtual porque hacer la formación con ellos, además de que es bastante costoso, si es presencial implica también viajes y es un poco complejo. La formación de Buenos Aires, como les decía, está más enfocada en el trabajo con cuencos y tiene otras cosas, no solamente vibroacústica, toca otros temas, me parece, o por lo menos en aquella época que la hice yo. La formación en Finlandia está más enfocada al trabajo con dispositivos electrónicos, no al trabajo con cuencos tibetanos, sino como de donde originalmente se empezó a utilizar el término vibroacústica asociado con la musicoterapia, que nace más desde la utilización de dispositivos que son de transmisión de sonidos de baja frecuencia a través de medios electrónicos, de fuentes electrónicas. Les contaba hoy a la otra comisión que a partir del webinar que hicimos con Karina, con la red de musicoterapia receptiva, no sé si alguno lo pudo ver, nos impulsó a los chicos de la red que conformamos la red de musicoterapia receptiva a acelerar el proceso que estábamos cursando para hacer una formación para musicoterapeutas en el área de musicoterapia receptiva. Eso todavía no salió, va a salir en noviembre y es un primer curso así como piloto e introductorio de 4 encuentros para las personas que quieran saber más sobre, no solamente sobre vibroacústica, no solamente sobre cuencos, sino sobre todas las variables que se pueden tener en cuenta al momento de trabajar de manera receptiva en musicoterapia, y sobre los trabajos que ya hay desde la musicoterapia receptiva, y bueno, qué perfiles se le pueden dar, pero yo me puedo autodefinir musicoterapeuta vibroacústica porque hice un par
de certificaciones y de formaciones que son específicas de eso y porque dediqué durante varios años mucho de mi práctica a eso. No está instituido qué tipo de formación tenés que hacer para ser musicoterapeuta vibroacústica desde mi punto de vista. Bueno, gracias, Lucía. Seguro que yo me anoto en eso si nos pasás la Ahora difusión en el... les dejo el mail de la red de musicoterapia receptiva, así ya nos quedan los interesados y nos ponemos en contacto dentro de poquito. Van a ser 4 encuentros en el mes de noviembre, probablemente los viernes, todavía no lo tengo especificado, y todo de manera virtual. Bien, genial. Y los integrantes, perdón que es importante, no sé si conocen a los otros colegas de la red de musicoterapia receptiva, son Marina San Martín, Uriel Fernández y Sergio Orellano. Con Hemos quienes leído. ok. Sí, sí. Bueno, y Lucía, otra pregunta ya, y ya dejo a mis compañeros que pregunten. ¿Cómo has hecho con el tema del reconocimiento internacional de tu título, de tu formación, la especificidad? ¿Cómo se hace eso? Porque, bueno, nosotros tenemos matrícula nacional y creo que estás en España. ¿Tenés Sí. idea cómo se hace? Mira, en España es difícil tener un camino claro para eso. Generalmente los argentinos vienen y se ponen a trabajar y van haciendo camino al andar y es como que la titulación en algún momento empieza a funcionar, pero porque no hay una ley de ejercicio profesional como hay en Argentina. Entonces, no hay obstáculos legales importantes a la hora de poder ponerse a trabajar como musicoterapeuta. Yo tengo como líneas de trabajo que no requieren que yo necesariamente tenga una validación del título en el sentido de que no estoy trabajando para ninguna institución que me lo requiera. Pero lo que generalmente hago es ponerme en contacto con las asociaciones, ya sea en España o en Italia. Con Cora tuvimos una vez, ahora que me acuerdo, un episodio juntas en Italia en donde yo iba a encontrarme con una persona que tenía una asociación de musicoterapeutas allí, y lo que hacemos es, lo que yo suelo hacer es tratar de informarme sobre cómo funciona a nivel legal en cada país. A mí en este momento de la vida me toca estar en Europa y aquí en los países en donde yo he estado, España e Italia, no hay una legalidad muy estricta que haga que me condicione el trabajo. Al contrario, es como que participando de asociaciones justamente uno tiene acceso a encontrarse con otros profesionales y hablar en el mismo lenguaje y bueno, ir creando. Bueno, muchas gracias. Yo soy italiana, así que creo que iré Ah, en algún momento. bueno, si estás acá nos tomamos un café. Dale, dale. Yo tengo varias preguntas. Bueno, empezá, dispara nomás. Un montonazo que me han quedado por allá, por esos años. Bueno, el artículo que vos mandaste de musicoterapia receptiva y abordaje vibroacústicos grupales en promoción de la salud. Sí. Ese. Hay ya casi que el último párrafo de la descripción del taller, que decís, provee de información sonora que profundice el contacto con procesos personales, facilitando procesos intra e interpersonales positivos. La motivación se manifiesta por medio de asociaciones referenciales culturales del imaginario social. Bueno, pregunto, los procesos personales positivos que facilitan, ¿cuáles son? Por ejemplo, la resiliencia o el buen humor, qué sé yo, ¿cuáles son los indicadores para decir que son procesos positivos, digamos? Eso Bueno, por un lado.
Si lo pones en términos de indicadores más estrictamente, así como qué herramienta se utiliza para medir y demás, la herramienta que más se utiliza para medir son las escalas de valoración analógica, que no sé si las conocen, son bastante simples, estas en donde uno tiene que marcar con una X si está más cerca del 0 o del 10, y bueno, hay distintos parámetros que hemos ido a lo largo de distintas intervenciones cambiando eh, cuáles son las variables que se tienen en cuenta. Por ejemplo, el nivel de relajación generalmente sí se tiene en cuenta, el nivel de tensión-relajación, el nivel de si se está alerta o no se está alerta. Entonces hay distintas variables que se pueden ir analizando en la misma sesión o en un proceso de varias sesiones. Eso en cuanto si queremos hacer uno de los posibles análisis con una herramienta que ya en la musicoterapia estamos acostumbrados a utilizar. Pero después, ¿qué tipo de procesos interpersonales se pueden favorecer? Si vamos específicamente, tu pregunta es específicamente en dispositivos grupales o también abarcaría a intervenciones individuales. Y los que ves en el taller grupal. Bueno, Y bueno, también, en un taller grupal, ahí está puesto como un disparador, como un potencial. Entonces, si uno hace un dispositivo grupal que tiene más modalidad de concierto y no da lugar al intercambio previo o posterior a través de la palabra, o no conoce a las personas con las que está trabajando porque las ve por una única vez, todo lo que queda en ese terreno es del orden de lo hipotético, y prácticamente yo me animaría a decir que ahí si hay algún agente terapéutico escapa a las posibilidades de que lo está coordinando o del terapeuta. En cambio, si vamos a hablar de un proceso grupal, de un taller de pocas personas en donde lo vincular se puede establecer desde otro lugar, es igual que con cualquier taller de musicoterapia, solo que el foco está puesto en el autoconocimiento y en la autopercepción a nivel corporal. Entonces, bueno, muchas veces sucede que las personas que están dentro de esa experiencia entran en contacto con determinadas partes de sí, ya sea de la esfera emocional o de la esfera de las tensiones corporales que estén asociadas a lo emocional. Aparecen asociaciones, aparecen eh, símbolos que vienen a dar explicaciones a procesos del momento particular en el que está atravesando la persona. Entonces, en ese sentido, eh, el beneficio o el proceso positivo que pueda tener la experiencia va a estar un poco dado, yo creo, por lo que se pueda verbalizar después, a nivel grupal, ¿no? Porque haya un espacio para que o se pueda verbalizar o se pueda elaborar en lo musical también. Hay muchas veces que un dispositivo grupal de estas características después termina en un intercambio sonoro musical, y no necesariamente en la palabra, pero tiene que estar habilitado el espacio. Por eso, depende el formato que uno le va a dar al dispositivo grupal. Si es de concierto y yo presento esto, bueno, va a haber ciertos efectos desde lo sonoro, pero yo con la parte terapéutica y no me estaría metiendo. Ahora, si uno ya plantea un grupo con determinados objetivos y lo plantea desde una mirada musicoterapéutica, le va a poder dar el curso que se quiera con distintas herramientas, ya sea desde lo verbal, desde lo sonoro. No sé si me extendí mucho en la explicación, pero te veía ahí como que no te sí, convencía la respuesta. porque siempre pienso, por ejemplo, en terapias artísticas vimos mucho la diferencia entre lo que un taller de arte genera efectos terapéuticos.
Y yo siempre me pregunté en los talleres que hacíamos si era más que todo, si era musicoterapia o era taller vibroacústico con efectos terapéuticos. Mm, Que esos efectos terapéuticos se quedan ahí, en ese taller y listo, no se abre para continuar. Y si se abre es porque va a haber un proceso. Bien. Pero ¿qué pasa cuando se abren cosas de los viajes sonoros que se plantean o de las meditaciones guiadas? ¿Qué pasa cuando se abren cosas de gente que no hace un proceso y hace solamente un taller focal? ¿En qué se queda eso? Vos decís, se elabora en lo sonoro. Hay veces que se elabora en un intercambio en conjunto sonoro y otras veces en lo verbal. Pero ¿te ha pasado así que se ha abierto algo profundo y mm. fuerte y Sí, 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 sí. Sí, es uno de los mayores riesgos y es una de las cosas por las cuales yo a veces trato de generar conciencia en las personas que se dedican a manejar estos dispositivos de una manera indiscriminada, eh, porque no solamente lo he podido vivenciar yo como desde el lugar de la persona que ofrece o desde el grupo de personas que ofrece, sino que también he escuchado anécdotas de personas que se acercan a contarme, me pasó esto otro. Eh, Depende de la invitación, de a qué está haciendo la invitación. Si uno está yendo a un concierto y ahí no hay ninguna promesa de abrir un espacio terapéutico, puede ser que salga, porque me ha pasado. Y en ese caso, si hay una reacción o una respuesta que uno ve que puede ser negativa o que puede ser que puede generar problemas o que la persona se puede estar yendo del lugar con una sensación de angustia, por ejemplo, es muy raro por ahí que pase. Yo trabajo con grupos pequeños y pasa rara vez y tengo entonces la capacidad de que le puedo dedicar tiempo extra a esa persona en particular que se acercó a manifestarme eso. Y puedo hacer un seguimiento y puedo cerciorarme de darle una explicación a esa persona y de darle una contención. Y de encuadrar de nuevo que estábamos en un concierto. Ahora, si yo lo que estoy planteando es un taller de musicoterapia con elementos de la vibroacústica, entonces, si es un taller aislado, le voy a dar una apertura, un desarrollo y un cierre, y voy a pretender que en el cierre se cierre lo que se tenga que cerrar. Si queda algo abierto, también es más fácil darle un seguimiento. Yo generalmente por ese motivo trabajo con grupos pequeños y generalmente es un desafío muy grande cuando doy conciertos para 30 personas o más, y por eso es que nunca doy conciertos sola, sino que siempre trabajo con otras personas que están casi igualmente entrenadas que yo para poder detectar si está pasando algo que sea del orden de lo negativo o qué sé yo, que sea una persona que está mentalmente un poco más inestable y está teniendo una experiencia muy negativa, se puede observar eso en el mismo momento de la ejecución. Entonces, generalmente eh, hay alguien que se ocupa de contener esa situación. Lo ideal es que el que se ocupe de contener esa situación esté entrenado y tenga las herramientas para poder hacerlo. Y si no tiene las herramientas, que no ofrezca un espacio terapéutico. bueno, puede ser la última. Tengo un montón más, pero bueno, la última. Eh, Otra cosa, en cuanto al musical, ¿qué sucede en los talleres? Bueno, por ejemplo, bueno, en todo lo que es la musicoterapia vibroacústica, en todos sus formatos, digamos, proceso, ¿no? Hay como una tendencia a estereotipar la música que se genera ahí, como por ejemplo que sea como por las cualidades que tiene, por las características que tiene, digamos, que haya glisandos, que haya sonidos batientes, poliarmónicos, como leía lo que habías escrito. Entonces es como que
hay una tendencia estereotipada, digamos, a generar ese tipo de vocalizaciones o de musicar, y que muchas veces, la pregunta es, ¿cómo se hace para diferenciar cuándo es algo más genuino o espontáneo y no tan estereotipado, digamos, de hacer siempre lo mismo? Porque tiende a eso, ¿se entiende? No sé si es siempre lo mismo. Por ahí lo que se puede escuchar de afuera puede ser lo mismo. No, no sé si es siempre lo mismo, porque es como que se van sutilizando todas las pequeñas diferencias que puede haber dentro. A ver, la vibroacústica es por definición está relacionado con un tipo de sonoridad que es batiente y está dentro de un rango y que es grave. Pero todo el resto de sonidos batientes que hay, la vibroacústica no tiene por qué ser poliarmónica. Entonces ahí hay que separar el sonido de los cuencos de la vibroacústica. Son dos cosas diferentes. La vibroacústica es pura y exclusivamente la vibración de baja frecuencia percibida por el cuerpo como vibración antes que por el oído como sonido. Y esto, generalmente tiene que estar la percepción corporal de vibración. Y si pensamos en que nació propagada por tonos simples a través de fuentes electrónicas, no vamos a pensar que son instrumentos analógicos que tienen una sonoridad poliarmónica, porque no tendría nada que ver. Lo que pasa es que hay un abuso de recurso del tipo de sonoridad de los cuencos, que son batentes, porque tienen un efecto que la persona que está escuchando entre en un estado de receptividad. Al principio entra en un estado de resistencia, después puede entrar en un estado de relajación superficial, y con el tiempo uno va como enseñándole al otro a un tipo de escucha receptiva a través de guías verbales, quizás, y demás. Pero después el tipo de sonoridad que se pueda poner en juego en general en la musicoterapia receptiva y en todas las composiciones que se pueden hacer dentro de la musicoterapia receptiva son infinitas, porque los viajes sonoros tienen una sonoridad completamente diferente que las meditaciones por el tipo de música que hay que componer. Las meditaciones sonoras son un poco más repetitivas, mántricas, de cuencos, gong y cuencos de cuarzo y demás. Los viajes sonoros hay de todo, hay elementos de la percusión, hay parches, hay elementos melódicos, hay instrumentos que sean capaces de generar melodías. Y lo genuino que se pueda poner en juego depende de qué o de quién, o quién va a valorar qué es lo genuino en ese momento. Porque si estamos hablando de un grupo de un taller que se pusieron a improvisar con ese tipo de sonoridades, va a pasar un largo rato hasta que puedan sacar algo, entre comillas, de lo genuino, como pasa con cualquier dispositivo musicoterapéutico, con cualquier otro tipo de instrumento de música. Después las lecturas que se pueden hacer son las lecturas de lo que sucede cuando hay una interacción entre varios actores en lo sonoro, son las mismas lecturas que se pueden hacer de cualquier dispositivo de improvisación en musicoterapia, solo que el sonido es diferente, tenés que habituar a no perderte en esa cosa meditativa. Y cuando te habitúas a eso, empezás a ver todos los cambios y las sutilezas, y nunca una improvisación te parece igual a la otra. Entonces, por un lado tenés la experiencia diferente de cada grupo, y por otro lado tenés qué tipo de música vas a componer en función del objetivo que quieras, como estaba en ese artículo. Y por otro lado es qué material sonoro vas a usar, solo analógico o digital también. No te vas a poner a componer música sedativa o ansiolítica para usar solamente la música compuesta electrónicamente, o la vas a combinar con los elementos analógicos. Entonces son un montón de posibilidades, básicamente.
según mi punto de vista. Gracias. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Hola, Buenas por fin te tardes. veo. ¿Cómo andas? Bien. Mira, te quería preguntar si hay áreas específicas sobre las que se puede utilizar este tipo de musicoterapia vibroacústica dentro de todo el gran abanico que tiene la musicoterapia. ¿Hay áreas donde se puede decir, para esto no se puede utilizar, o es general como todo? Te doy casos puntuales que son los que a mí me interesan, por ejemplo, embarazo, neonatología o primera infancia y cuidados paliativos. Eh, en cuidados paliativos no veo por qué no. Dependería, en todo caso, de la condición del paciente a nivel fisiológico y físico. Es decir, si está hipotónico, si tiene presión baja, si está, no sé, determinados parámetros fisiológicos, o si tiene alguna condición aguda o algún tipo de inflamación. Sí, voy a empezar a darte la respuesta por otro lado. Sí hay contraindicaciones desde la vibroacústica. Hay contraindicaciones que se estudiaron y se pusieron por escrito hace muchísimos años y que, según mi punto de vista, ya vendría siendo hora de revisar. Y esas mismas contraindicaciones se escribieron desde específicamente el uso de vibroacústica a través de dispositivos electrónicos y no en la adaptación a los cuencos de metal o los cuencos tibetanos. Entonces, el ejemplo de embarazo. En embarazo no, sí está contraindicado, entre comillas, el uso, por ejemplo, de una camilla vibroacústica, porque las vibraciones son muy fuertes, la intensidad es muy fuerte, y uno podría estar proporcionando un estímulo al feto que no sabemos qué efecto va a llegar a tener. Con los cuencos, si uno propaga vibroacústica en una extremidad del cuerpo que no tiene un contacto directo por vía ósea con el ambiente del bebé, entonces, en ese sentido, con cuidado no estaría tan contraindicado. Ahora, si uno va a apoyar un cuenco vibroacústico en la rodilla de la mamá y la rodilla se conecta con el fémur y entonces podemos llegar hasta la cadera con la propagación a través de vía ósea de las vibraciones, ahí podríamos estar generando un efecto negativo para el bebé. Entonces, ahí hay para revisar cuáles serían los límites de la vibroacústica indicados en embarazo. En neo es igual, porque no podemos determinar tampoco el tiempo de exposición de las vibraciones, que es mejor para una etapa tan temprana del desarrollo. Entonces, esos dos serían casos en los que no está absolutamente contraindicado, pero en primera instancia estaría contraindicado. Alguien con marcapasos está contraindicado, en alguien con alguna inflamación aguda está contraindicado, está muy indicado en cambio para el tratamiento del dolor, está muy indicado para las depresiones, para el insomnio, entonces sí, hay poblaciones para las que ya está indicado, básicamente, para la fibromialgia. Pero después hay un mundo enorme para todavía explorar. Yo creo que a mí me gusta más, por el estadio temprano que está a nivel de investigación, la vibroacústica, me gusta más pensar en que necesitamos tener mucho conocimiento de cómo se está comportando el sonido para poder evaluar en ese caso en particular y en ese momento si está buena la intervención con la vibración o no. Antes de determinar que tal población sí, tal población no, porque me parece que depende del uso, no de
no de la población en sí. Sí, también está contraindicado, hoy hablábamos con el otro grupo, para situaciones de muchísima labilidad a nivel de la salud mental, personas que tienen mucha inestabilidad o que tienen una diagnosis más del orden de la psicosis, también estaría ahí como para revisarse, porque hoy les decía también a sus compañeros que si bien está en primera instancia contraindicado, también está eh, indicado si el terapeuta conoce muy bien a su paciente o el paciente está acompañado de alguien que sabe cómo reacciona y cómo manejar esa situación. Entonces, no es privar a las personas con diagnóstico de psicosis así porque sí de la vibración, sino con un criterio también. ¿La voz se utiliza también dentro de la vibroacústica? Sí, yo lo uso mucho, pero creo que es algo que sale naturalmente a las personas que trabajan con vibroacústica. Aún aquellos que siempre estuvieron peleados y enojados con su propia voz, terminan sintiendo la necesidad de explorar eh, las vibraciones como si tuvieran, yo siempre en los talleres de la voz con cuencos pongo el ejemplo de como si uno tuviera cuencos distribuidos en distintas partes del cuerpo para tener un poco la imagen de la proyección o de la propagación de vibraciones en distintos espacios de resonancia dentro del cuerpo. Y eso se logra muchísimo a través de la voz. Y porque aparte a nivel sonoro suceden cosas hermosas, tanto en lo que se puede escuchar y compartir como en el placer de la expresión vocal. Además, perdón, me estoy acordando de una paciente en particular. Además, el trabajo con la voz puede colaborar muchísimo a movilizar, cuando está enfocado desde la parte vibroacústica o desde la vibración, puede colaborar en la movilización de ciertas tensiones corporales que son muy pequeñas y están muy asociadas a las tensiones emocionales. Entonces, se producen cambios significativos a veces trabajando con las voces desde la vibración. Hay un trabajo que hizo Maite Arana para su tesis que es de vibroacústica y el uso de la voz en un dispositivo de vibroacústica. Así que si les interesa, ese trabajo está ahí para... Bueno, no sé si lo tengo yo disponible para compartir, pero se lo pedimos a Maite y va a estar encantada en compartirlo. Gracias, Lucy. Gracias a ustedes. Me quedó algo, cuando el trabajo que hice con la creatividad, que habla de la ¿Sí? creatividad, se me ocurrió a mí pensar que si se puede trabajar en este sentido, como despertador de la creatividad en conjunto con arte terapia. Se puede hacer, ¿no es cierto?, un trabajo en conjunto, porque Sí, se ahí podría hablaba hacer de en realidad. ¿Cómo? que ahí mencionaba que se hicieron unas pruebas con personas antes de hacer de crear, digamos, de dibujar, de pintar, lo que sea, y después, y se notaron las diferencias entre las producciones. Entonces, se me ocurría pensar que se podía hacer algo en conjunto con el arte terapia. Ese trabajo está hecho, no está explicitado, pero la otra persona que participó de la investigación es mi madre, que es artista plástica y grabadora, pero además se especializa en arte terapia. No tiene el estudio de la carrera de arte terapia, pero ha hecho varios cursos, bueno, tiene como esa impronta ahí.
y en realidad ese trabajo estaba inscrito dentro de la universidad en donde ella trabaja. Por eso tiene ese giro de... Una vez charlando se nos ocurrió pensar qué pasaría si... Y bueno, eso derivó en la investigación. Bueno, yo creo que tienen que exprimirla. Ya estuvo hablando muchísimo, pero tienen, me imagino que más preguntas para hacerle, ¿no? ¿O no? Yo tengo. Dale. Sí. Una pregunta. ¿Asociaciones referenciales culturales sería igual arquetipos? Ay, qué linda pregunta que me hiciste, me encantó. Bueno, yo te diría que sí, que me encantaría estudiar eso. Alguien que estaba muy eh, interesada en los arquetipos y la vibroacústica es Micaela Albarracín, que quería hacer su tesis sobre eso en un momento después del cambio de idea. Y este año me ha tocado estar en un grupo de estudios leyendo mucho de Jung y se me vinieron muchas veces lo de este tipo de representaciones sociales, culturales. Sí, yo lo pondría en otros términos como arquetipos. Por ahí no me animaría a utilizar tanto la palabra sin un estudio de base fuerte, pero sí, en primera instancia está asociado a eso. Verónica Romar hace musicoterapia arquetípica y está en Calamuchita, en nuestra Córdoba Sí, querida. sí, es En su verdad. trabajo. Sí. Y bueno, y supongo que imaginario social sería tipo inconsciente colectivo. Sí, Bueno, ¿qué diferencias observas en esas asociaciones referenciales culturales y imaginarios sociales en España y en Argentina? perdón, imaginario social estaría en relación al inconsciente colectivo hasta cierto punto, porque el inconsciente colectivo es mucho más complejo que un imaginario social que está explicitado de algún modo. Dentro de la trama del inconsciente colectivo me parece que hay muchísimas más cosas ahí para desentrañar y desenmarañar, entonces yo ahí no pondría ese equivalente. Ahora, ¿qué encuentro de diferente entre España y Argentina? No mucho por el momento, la verdad, porque primero me toca vivir en Ibiza, que es absolutamente una mezcla de un montón de naciones y de nacionalidades, entonces no es una muestra, yo no estoy tomando una muestra de españoles, estoy tomando una muestra de distintas culturas. Y el único momento en el que tuve un grupo grande de muchos españoles fue en el Congreso el año pasado de Segovia y tuve las mismas inquietudes que me presentaron las mismas inquietudes que me presentan en Argentina. La única cosa que vi como hay una pequeña diferencia en algún momento y que tiene que ver más con el desarrollo cultural y el tipo de sonoridad a que está asociado, tiene que ver con que en Europa hay mucho más cultura de la iglesia y de la campana de iglesia. Entonces, el sonido de los cuencos a veces eh, remiten de una manera muy directa y despiertan de una manera muy directa algo que está asociado o a la religión o a la infancia. Eso me pasó en Italia y fue muy, muy loco porque la reacción instantánea fue de una señora mayor
que se conmovió hasta las lágrimas porque durante toda la experiencia sintió que estaba de nuevo muy vividamente en su pueblo natal, en la iglesia de su pueblo natal, y eran un recuerdo que había olvidado durante una cantidad enorme de años, que no me acuerdo cuánto era. Entonces, y eso después vi que se repitió en muchas experiencias, el tema de asociar el sonido del cuenco a la campana de iglesia, que a su vez está asociando siempre a un conjunto de referencias hechas hacia lo religioso / espiritual, que también despierta entonces otra cadena de emociones o de asociaciones. Pero no tengo nada para decir aparte de eso en relación a la diferencia entre Europa y Argentina, me parece casi igual. Hola, ¿cómo va? Yo tengo una pregunta. ¿Qué características generales tiene la música sedativa o ansiolítica? O sea, ¿cuándo la música es sedativa o ansiolítica? ¿Qué características tiene? ¿O cuándo es, cuándo no es? No sé, eso. Si se puede un poco definir. Sí, bueno, ahí creo que en el trabajo está puesta una tablita que está tomada del libro de abordaje receptivo en musicoterapia, que es un muy buen primer inicio para la gente que está interesada en la musicoterapia receptiva, porque hace un relevamiento de un montón de formas de musicoterapia receptiva que no son necesariamente la más conocida, que es el JIM. Entonces, ¿a qué se refiere? Digamos, los parámetros sonoromusicales están bastante bien descritos en la tablita. A grandes rasgos, lo que se intenta hacer cuando se compone música sedativa es que no haya patrones reconocibles, ni melódicos ni rítmicos, que el cerebro no tenga la posibilidad de anticipar qué es lo que va a venir. Además del cuidado con las intensidades, o sea, de las intensidades medias, de los sonidos largos, pero los sonidos largos están asociados a esto, a que el ritmo se pierda. Las melodías no reconocibles están asociadas a que no puedas armar el patrón porque haya pasado una cierta cantidad de tiempo que te hayas olvidado de cuál era el sonido que estaba armando ese patrón melódico. Había un ejercicio que nos hacía hacer Cora en uno de sus fantásticos talleres que daba en Córdoba, que era que nos cambiaba, sí, vos, Corita, pero que lo debes haber hecho con tus actuales allievi. Nos cambiaba el ritmo cardíaco con su tambor, básicamente. Una vez le presté un tambor chamánico y hizo desastre. Entonces, ahí, ese es un ejemplo de cómo a través del pulso uno puede ir modificando, ¿no? Ciertas respuestas fisiológicas. Ahora, si uno utiliza el ritmo, como en algún momento lo utilizó Cora, o una intensidad alta, o sonidos medios agudos, y una rítmica rápida, probablemente esté tratando de generar un estado de alerta, un estado de atención sostenida, un estado en el que el cerebro todavía está analizando qué es lo que está sucediendo, aunque no sea a nivel consciente. En cambio, lo que se intenta en la música sedativa es generar lo opuesto. Yo les recomiendo que escuchen la música de Brian. Miren, acá estoy fanatizada, para los que estén interesados, con un escritor que me encantaría hacerle una entrevista antes de que se muera, que se llama David Top. ¿Quién? David Top, que es un
es un músico. Este libro se llama Océanos de Sonido, pero el otro libro que es más fácil, pero el otro libro que es muy interesante para los que trabajan con música meditativa, se llama Resonancia Siniestra. Y son Nombrar otra vez, por favor, ¿cómo es, David? este, uy, perdón, que tengo cuenco porque no. David, tú. Bien. David Top. Sí, más que su música me gustan sus libros, pero ahora les voy a contar por qué. Este es otro que utilizo mucho, aunque a pesar de su nombre es muy interesante, porque es una persona que escribe con mucho conocimiento de causa de todas de cómo componer música ambient, o de todo el desarrollo histórico que ha sufrido la producción musical, hasta llegar a músicas como, por ejemplo, la de Brian Eno. Brian Eno va a ser como un exponente. Si ustedes quieren saber quién hace música sedativa en algún momento, algunas de las cosas de música sedativa pueden ser las de Brian Eno. Y esta persona lo que hace es una descripción muy exhaustiva de cómo son tratados cada uno de esos sonidos. No solo desde el punto de vista de quien produce la música, sino que lo que me gusta de este escritor es que se pone en el punto de vista de quien escucha la música. Y la música es producida para generar un estado de escucha diferente al que estamos habituados. Entonces, bueno, esos son como algunos ejemplos de música sedativa que se pueden encontrar en la red, en internet. De todas formas, hay una parte del curso de la red de musicoterapia receptiva que específicamente se trata de ese tema. Así que los que quieran información pueden escribir al mail que les puse antes en el chat. Sí, Brian Eno, perfecto. Y hay otro. Por ejemplo, Brian Eno es el que escribía música para aeropuertos y ha hecho instalaciones bueno, es una persona muy famosa en el ambiente ese en particular. Pero lo que tiene de valioso para nosotros, me parece, como musicoterapeutas, más allá de que nos guste o no la música ambient o todo lo que ella comprende, es esa manipulación sonora pensada en generar un efecto determinado en quien escucha. He quedado pensando, que no sé si es apropiada, por eso no sabía si hacer la pregunta, con el tema de las vibraciones sonoras, yo estoy recién aprendiendo, estudiando y leyendo respecto a la vibroacústica, pero ¿qué relación tendría con la teoría que hay de los mantras? ¿Se utiliza el mismo concepto en cuanto, viste que el mantra apunta a la liberación de la mente y lo vibroacústico apunta a otro caudal de ejercicios, de información y de punto de partida o de llegada? ¿Hay algún punto en donde los dos tópicos o contenidos se juntan? Esa pregunta, no sé si es oportuna o es pertinente. Sí, es pertinente porque es un tema que tocamos generalmente en el estudio. Yo lo que estoy haciendo para tratar de que sea más claro la organización de todo este material, es que se empiece a discriminar lo que es netamente vibroacústica de todo lo demás. ¿Por qué? Lo que pasa es que se ha asociado vibroacústica al trabajo con cuencos, indiscriminadamente. Una vez vi un flyer de alguien que hacía vibroacústicas y la foto era solamente de cuencos de cuarzo. ¿Ustedes creen que los cuencos de cuarzo pueden tener propiedades de vibroacústicas?
puede llegar a tener un sonido tan grave que esté dentro de el rango vibroacústico, pero debería ser tan grande. Quería separar lo que tiene que ver con específicamente vibroacústica con todo un montón de prácticas que ahora les estamos dando el nombre de que, bueno, las podemos estudiar dentro de la musicoterapia receptiva. Pero en realidad son prácticas que están históricamente en las distintas culturas. Y lo primero que tenemos que hacer es ir a decir, hola, ¿qué tal? ¿De qué se tratan los mantras? ¿No? Antes de forzar una asociación intrínseca o una asociación obligada entre un término que viene del pensamiento occidental actual de los últimos 50 años, con una forma de ponerlo en práctica y una forma de analizar, que es la vibroacústica, con algo tan milenario como los mantras, que ya tenía su uso y su modo de ser usado. ¿Qué pasa? Que en las experiencias con cuencos o con este tipo de instrumentos y de sonoridades, sale mucho la utilización con mantras. Y además hemos sufrido, no me gusta esa palabra, hemos atravesado un momento de explosión, de buscar en todas las otras culturas a nivel de sonido cómo se manifestaban y cómo también se dan distintos espacios para la comunión o para la unión o el desarrollo con el lado espiritual. Entonces yo a primera vista diría, no pongamos en la misma bolsa sí o sí la hidroacústica con los mantras, porque me parece que los mantras son un desarrollo que merece ser leído desde la cultura que fue en la que nació y se desarrolló. Y la vibroacústica, en definitiva, no deja de ser una propiedad física y acústica de los objetos sonoros. Entonces, sería como conocer los distintos elementos, después los vamos a poner juntos, sí, porque vamos a estar trabajando con cuencos que son vibroacústicos y vamos a sentir las vibraciones, pero que probablemente yo esté acostada en la camilla y me pusieron un mantra, o a lo mejor me hicieron cantar un mantra mientras me proyectaban vibración en el cuerpo, y eso tuvo un efecto súper positivo y potente, pero son dos recursos de dos culturas completamente diferentes. Muchas gracias. Eso quería como yo terminar de comprender. Sí, muchas gracias. De nada. La última que le quería preguntar, con respecto a las personas con hipoacusia, ¿se trabaja a nivel corporal, es decir, con unos cuencos en el cuerpo o en el piso, por ejemplo, en el caso de esa madera, piso de madera que se pueda sentir a través del cuerpo? ¿Cómo se trabajaría en ese caso? Supongo que trabajaré así. No he tenido la oportunidad de trabajar mucho con personas hipoacústicas, con el recurso vibroacústico. Casi todo lo que puedo decir es hipotético o de sentido común, pero además porque algo de la vibroacústica tiene su origen en cómo perciben el sonido las personas con hipoacusia. Entonces está súper indicado, solo que hay poco desarrollo práctico, escrito. Y yo no he tenido mucha clínica en ese sentido. Pero sí, yo intentaría ir por ahí, solo que hay que tener en cuenta que depende de muchos factores del cuadro de la persona con hipoacusia. Porque las vibraciones de los cuencos o las vibraciones propagadas por un medio electrónico pueden ser algo normal, percibido como un estímulo normal, pueden ser percibidos como un estímulo muy fuerte, pueden no ser percibidos.
Entonces, como eso depende de tantos otros factores de cada individuo, cada singularidad, alguien con hipoacusia o un niño, ir a enchufarle una vibración así porque sí, porque tiene hipoacusia, sería el procedimiento ahí, el modo del uso sería lo que hay que, en lo que hay que ser cuidadoso. Y es algo que hay que ser cuidadoso en la aplicación de la vibración en toda la población. Yo lo haría con más razón todavía con alguien que tiene algún sentido disminuido. Pero con toda la población el trabajo con las vibraciones es sensible, va a interpelar algo de la sensibilidad del otro, así sea que el otro esté muy reticente a recibirlo o muy entregado a recibirlo. Y de hecho va a ir a trabajar con mucha sutileza en lugares bastante profundos. Entonces, mientras uno más tiempo se tome para evaluar e ir acercándose despacito, mejor. Bueno, ahí está protestando Matías, que llegó recién de trabajar y se perdió la charla, pero está grabada, así que no vale la protesta, Matías. Bueno, ¿qué te puedo decir, Lucía? Agradecerte infinitamente. Espero que se hayan aclarado dudas y que hayan aparecido muchísimas más, porque creo que es un tema que se ve muy poco, que todavía está bastante rechazado en Argentina. Todavía hay mucha burla, se asocia cuenco con vibroacústica. Y bueno, y en otras latitudes se está trabajando mucho, o sea, no solo con los cuencos vibroacústicos, sino con la vibroacústica, todo lo que hablaba Lucía a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, una vez más, abrir cabezas, abrir miradas, cambiar horizontes, porque yo creo que como seres humanos hemos sido una especie andante alrededor de la Tierra, entonces como tales tenemos que seguir siendo andantes y buscantes, ¿no? Me parece. Perdón, buenas noches, supongo, allá en España. Quería hacer una pregunta antes que cierre todo, que tiene que ver con el ámbito que mucho tiempo me hice las mismas preguntas en relación a la vibroacústica en discapacidad infantil, lo que tiene que ver específicamente con la rigidez muscular o con una cuestión que tiene que ver específicamente con la enfermedad no evolutiva, la enfermedad EGNE, ¿sí? Se me trabaron las siglas. Si específicamente hay algún trabajo que investigue sobre algún tipo de eficacia para mejorar la relajación, si bien sé que la escucha somática tiene un efecto poderosísimo a nivel celular, ¿hay algún trabajo, algún autor que pueda recurrir para acercarme al tema que tiene que ver con la relajación física de pacientes con este tipo de patologías y complicaciones a nivel neuromuscular? Sí, solamente que ahora no me acuerdo, les explico. Hay un link que les podemos compartir desde la red de musicoterapia receptiva, que es público, es abierto. Y ahí vamos subiendo todos los artículos que vamos encontrando que tienen que ver con vibroacústica, con otras formas de musicoterapia receptiva o con lugares en donde se ofrecen informaciones que nos parecen interesantes para este tema. La realidad es que esa carpeta que está abierta es material que más o menos analizamos ya y decidimos abrir. Hay otra carpeta que todavía está en análisis, que tiene un montón de artículos de vibroacústica que están todos en inglés. Entonces me tengo que fijar ahí, Matías, porque estoy segura de haberlo leído.
Hay muchos que tocan el tema, pero no en profundidad, y hay otros que ya tienen papers y publicaciones bastante serias e interesantes hechas al respecto. Mándame mensaje, un mail, pidiéndome específicamente eso y te lo busco. Y los que quieran tener acceso al Drive, también lo pueden pedir a ese mail que les puse antes. Y hay un libro que traduje como pude, poco, que es de otra persona que también habla de vibroacústica en términos de la asociación a los cuencos tibetanos, que es un ruso, que de base es masajista. Entonces su mirada sobre todos los estudios que hace tienen que ver con lo corporal, con la parte muscular. Eso también creo que está en la misma carpeta. Después yo te voy orientando. Y sí, yo hablé mucho de los cuidados y de las contraindicaciones, pero los beneficios de la vibroacústica, yo los doy por sentado porque una vez que la persona que le gustan las vibraciones de baja frecuencia lo prueba, generalmente queda ahí como muy atrapado por el recurso o le resulta placentero, pero en realidad a nivel más científico, si se quiere, hay un montón ya de estudios que prueban la eficacia tremenda que tiene en relación a la disminución del tono muscular, y eso yo lo he vivenciado muchísimo hoy les contaba con un paciente con adrenoleucodistrofia, con la misma paciente esta del artículo de neurorehabilitación que tenía muchísima hipertonía y espasticidad, y con otros pacientes también con algún deterioro, con alguna enfermedad, digamos, a nivel cognitivo que implica un deterioro también en lo muscular o una atrofia muscular, y en ese tipo de poblaciones sí me animo a decir que los resultados siempre son positivos. Más. Y nos veamos, por favor, el año que viene en Córdoba. Sí, en Córdoba. Nos veremos en el Congreso en Córdoba, sí, espero que sí. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y si no, nos seguiremos viendo por por la camarita. Bueno. Y gracias por la invitación, yo encantada de conocerles y también muy feliz de la carrera en Mendoza. Estoy orgullosa, feliz y un montón de cosas de carrera en Mendoza.